Prólogo. El nacimiento de Simon Arthur Henry Fitz-Renaud Basset, el conde de Cliveden, fue recibido con grandes celebraciones. Las campanas repicaron durante horas. Hubo champán para todos para festejar la llegada del recién nacido, y todo el pueblo de Cliveden dejó sus labores para unirse a la fiesta organizada por el padre del joven conde. «Este no es un niño cualquiera», dijo el panadero al herrero. Y no lo era, porque Simon Arthur Henry Fitz-Renaud Basset no sería el conde de Cliveden para siempre. El título era pura cortesía. Simon Arthur Henry Fitz-Renaud Basset, el niño con más nombres de los que cualquier otro niño pudiera necesitar, era el heredero de uno de los ducatos más antiguos y ricos de Inglaterra. Y su padre, el duque de Hastings, había estado esperando este momento durante años. Mientras se paseaba con su hijo en brazos frente a la habitación de su mujer, al duque no le cabía el corazón en el pecho de lo orgulloso que estaba. Pasados los 40 años, había visto a todos sus amigos duques y condes engendrar herederos. Algunos habían tenido que ver nacer varias hijas antes de la llegada del esperado varón, pero al final todos habían asegurado la línea sucesoria, que su sangre perduraría en las próximas generaciones de la alta sociedad británica. Pero el duque, no. A pesar que su mujer había logrado concebir 5 hijos, solo 2 de esos embarazos llegaron a los 9 meses, y en ambos casos, los niños nacieron sin vida. Después del 5.º embarazo, que acabó al 5.º mes con un aborto en el que la madre perdió muchísima sangre, todos los médicos comunicaron al duque que no era aconsejable volver a intentar concebir. Estaba demasiado débil y quizá, según los médicos, era demasiado mayor. El duque tendría que irse haciéndose la idea de que el ducado de Hastings dejaría de pertenecer a la familia Basset. La duquesa, en cambio, Dios la bendiga, conocía perfectamente cuál era su papel y, después del periodo de recuperación de 6 meses, abrió la puerta que comunicaba los 2 dormitorios y el duque volvió a la búsqueda de un hijo. 5 meses después, la duquesa comunicó al duque que estaba embarazada. La euforia del primer momento quedó empañada por la firme decisión del duque de que nada, absolutamente nada, truncara este embarazo. A partir del mismo momento en que la duquesa tuvo la primera falta, se vio obligada a guardar cama. Un médico acudía a visitarla cada día y, hacia la mitad del embarazo, el duque localizó al mejor doctor de Londres y le ofreció un dineral para que abandonara su consulta y se trasladara a Cliveden temporalmente. Esta vez, el duque no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Tendría a ese hijo y el ducato quedaría en la familia Basset. La duquesa empezó a tener dolores al 8.º mes y las enfermeras colocaban almohadas debajo de la cadera. El doctor le explicó que la gravedad haría que el niño se mantuviera dentro. Al duque le pareció un argumento lógico y, cuando el doctor se marchaba por las noches, colocaba otras almohadas dejándola formando un ángulo de 20 grados. Y así permaneció durante todo un mes. Por fin llegó la hora de la verdad. Todos rezaban por el duque, que tanto deseaba un heredero, y pocos se acordaban de la duquesa que, a medida que le había crecido la barriga, había ido perdiendo peso hasta quedarse hasta los huesos. Nadie quería ser demasiado optimista porque, al fin y al cabo, la duquesa ya había dado a luz y enterrado a 2 niños. Además, aunque todo saliera bien, podría perfectamente ser una niña. Cuando los gritos de la duquesa fueron más fuertes y frecuentes, el duque, haciendo caso omiso de las quejas del doctor, la comadrona y la doncella de la duquesa, entró en la habitación de su mujer. Todo estaba lleno de sangre, pero estaba decidido a estar presente cuando se conociera el sexo del bebé. Salió la cabeza, luego los hombros. Todos se inclinaron para ver el fruto de los dolores y empujones de la duquesa, y entonces el duque supo que Dios existía y que estaba con los Basset.
Dejó que la comadrona lo limpiara y luego cogió al niño en brazos y salió para enseñárselos a todo el mundo. «¡Es un niño!», gritó, «un niño perfecto». Y mientras los criados celebraban, el duque miró al pequeño conde y le dijo: «Eres perfecto, eres un Basset y eres mío». Quería llevarlo fuera para que todos vieran que había tenido un varón sano y fuerte. Pero estaban a principios de abril y hacía un poco de frío, así que, al final, accedió a que la comadrona se lo llevara con su madre. El duque montó a lomos de un caballo castrado y salió a celebrarlo, gritándolo a todo el que quisiera escucharle la buena noticia. Mientras la duquesa desde el parto no había dejado de sangrar, quedó inconsciente y al final falleció. El duque lo sintió mucho por su mujer, lo sintió con toda el alma. No la había querido, por supuesto, ni ella a él, pero habían mantenido una bonita amistad desde la distancia. Del matrimonio, el duque solo esperaba un hijo y un heredero y, en ese aspecto, su mujer había demostrado ser todo un ejemplo de conducta. Dio órdenes que cada semana hubiera flores frescas en su tumba todo el año y trasladaron su retrato del salón al vestíbulo, en un lugar bien prominente encima de las escaleras. Y luego el duque se dedicó a la tarea de criar a su hijo. Obviamente, el primer año no pudo hacer casi nada. El bebé era demasiado pequeño para los libros de administración de tierras y otras responsabilidades, así que lo dejó al cuidado de la niñera y se fue a Londres, donde continuó con la vida que llevaba antes de ser padre. Salvo que ahora obligaba a todo el mundo, incluido al rey, a mirar el retrato de miniatura que le había hecho a su hijo poco antes de nacer. Visitaba a Cliveden de vez en cuando y, para el segundo aniversario de Simon, regresó con la intención de encargarse personalmente de la educación del conde. Le había comprado un pony, una pistola, para cuando fuera mayor y acudiera a la casa del zorro, y había contratado maestros para que le enseñaran todo lo que un hombre debe saber. «Es demasiado joven para eso», exclamó la niñera Hawkins. «Babosadas», respondió el duque en un modo condescendiente. «Obviamente no espero que se especialice en ninguna de estas materias en los próximos años, pero nunca es demasiado tarde para iniciar con la educación de un duque». «No es un duque», dijo la niñera, «pero lo será». Hastings le dio la espalda y se agachó junto a su hijo, que estaba construyendo un castillo asimétrico con unos bloques en el suelo. El duque hacía meses que no iba a Cliveden y quedó encantado con lo mucho que Simon había crecido. Era un niño sano y fuerte, de cabello castaño y ojos azules. «¿Qué estás construyendo, hijo?». Simon sonrió y señaló. Hastings miró a la niñera Hawkins. «¿No habla?». Ella agitó la cabeza. «Todavía no, milord». El duque frunció el ceño. «Tiene 2 años. ¿No debería hablar ya?». «A algunos niños les cuesta más que a otros, milord. Pero está claro que el chico es brillante». «Claro que lo es. Es un Basset». La niñera asintió. Siempre lo hacía cuando el duque hablaba de la supuesta superioridad de los Basset. «A lo mejor no tiene nada que decir», sugirió la niñera. El duque no parecía demasiado convencido, pero le dio a Simon un soldado de juguete, lo acarició y fue a montar a la nueva yegua que había comprado de Lord Worth. Sin embargo, 2 años después no tuvo tanta paciencia. «¿Por qué no habla?», gritó. «No lo sé», respondió la niñera, retorciendo las manos. «¿Qué le ha hecho?». «Yo no le he hecho nada. Si hubiera hecho bien su trabajo, mi hijo hablaría», dijo señalando a Simon con un enfurecido dedo. El niño, que estaba practicando con las letras en su pequeño escritorio, no se perdía ningún detalle de la conversación. «Por el amor de Dios, tiene 4 años», gruñe el duque. «Se supone que ya debería hablar». «Sabe escribir», se apresuró a decir la niñera Hawkins. «He criado 5 niños y ninguno aprendió a escribir tan rápido como el señorito Simon».
Si no puede hablar, va a necesitar escribir mucho, dijo y añadió, dirigiéndose al niño con los ojos encendidos. Di algo, maldita sea. Simon se echó hacia atrás, con los labios temblorosos. ¡Milord!, exclamó la niñera. Lo está asustando. Hastings dio media vuelta para mirarla. A lo mejor lo que necesita es una buena dosis de disciplina. Una buena zurra quizás sirva para hacerle hablar. Cogió el cepillo de plata que la niñera usaba para peinar a Simon y se dirigió hacia él. Yo te haré hablar, pequeño estúpido. ¡No! La niñera Hawkins contuvo la respiración. El duque dejó caer el cepillo. Fue la primera vez que escucharon la voz de Simon. ¿Qué has dicho?, susurró el duque, con los ojos llenos de lágrimas. Simon cerró los puños y la mandíbula y empezó a moverse cuando dijo: no me... El duque palideció. ¿Qué está diciendo? Simon volvió a intentarlo. No. Dios mío, susurró el duque horrorizado. Es un tonto. No es tonto, dijo la niñera abrazando al niño. No me... Simon respiró hondo. Pegues. Hastings se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué podría haber hecho yo? Debería alegrarse por él. Lleva 4 años esperando a que hable, y ahora, cuando lo hace, es un idiota, gritó Hastings. Un maldito idiota. Simon se echó a llorar. El condado de Hastings va a ir para las manos de un tonto, dijo el duque. Tantos años esperando por un heredero, y todo para nada. Debería haberle dado el título a mi primo. Le dio la espalda a su hijo, que se estaba secando las lágrimas, intentando ser fuerte ante su padre. No puedo mirarlo, ni siquiera soporto mirarlo. Y entonces se fue. La niñera abrazó al niño. No eres tonto, le susurró furiosa. Eres el niño más listo que conozco, y si alguien puede aprender a hablar correctamente, ese eres tú. Simon se acurrucó en su regazo y sollozó. Ya verá, dijo la niñera, tendrá que tragarse sus palabras, aunque sea lo último que haga en esta vida. La niñera Hawkins se esforzó por cumplir su palabra, mientras el duque de Hastings se instaló en Londres e intentó hacer ver que no tenía ningún hijo. Ella pasó cada minuto del día con Simon, enseñándole las letras y sonidos, elogiándolo cuando hacía algo bien y dándole palabras de aliento cuando fallaba. Los progresos eran lentos, pero, poco a poco, el discurso de Simon fue mejorando. A los 6 años, el no se había convertido en un no. Y a los 8 ya decía frases enteras sin titubear. Sin embargo, cuando estaba nervioso o enfadado, seguía teniendo problemas y la niñera Hawkins tuvo que recordarle que tenía que estar tranquilo si quería pronunciar las palabras enteras. Pero Simon estaba decidido. Era inteligente y, lo más importante, era muy, pero muy testarudo. Aprendió a respirar hondo antes de cada frase y a pensar de lo que iba a decir antes de abrir la boca. Memorizó la sensación que tenía en la boca cuando hablaba bien e intentó analizar qué era lo que no funcionaba cuando empezaba a tartamudear. Y al final, a los 11 años, miró a la niñera a los ojos, respiró hondo y dijo: «Creo que ha llegado la hora de ir a ver a mi padre». La niñera lo miró muy seria. El duque no había ido a ver a su hijo en 7 años y tampoco había respondido ninguna de las cartas que Simon le había enviado. Y fueron cerca de un centenar. ¿Está seguro?, le preguntó. Simon asintió. Está bien, le diré que preparen el carruaje. Saldremos hacia Londres mañana por la mañana. El viaje duró 1 día y medio. Cuando cruzaron la verja de Bassett House, era casi de noche.
Simon observó maravillado el ir y venir de carruajes en las calles de Londres, mientras subía la escalera de entrada de la mano de la niñera Hawkins. Ninguno de los dos había estado antes en Bassett House, así que, cuando llegaron a la puerta principal, la niñera solo se le ocurrió llamar al picaporte. La puerta se abrió enseguida y se vieron observados por un mayordomo más bien imponente. Las entregas, dijo cerrando la puerta, se hacen por la puerta de atrás. Espera un segundo, dijo la niñera, colocando el pie en el umbral. No somos criados. El mayordomo miró con desdeño su ropa. Bueno, yo sí, pero él no. Cogió a Simon del brazo y lo colocó delante de ella. Es el conde de Cliveden y será mejor que lo trate con un poco más de respeto. El mayordomo se quedó con la boca abierta y parpadeó varias veces antes de hablar. Según tengo entendido, el conde de Cliveden está muerto. ¿Qué? Exclamó la niñera. Le aseguro que no estoy muerto, dijo Simon con toda la indignación que puede mostrar un niño de 11 años. El mayordomo lo miró y enseguida reconoció la mirada de los Bassett. Los hizo entrar. ¿Por qué creía que estaba muerto?, preguntó Simon, maldiciéndose por tartamudear, aunque no le sorprendió porque era lo que pasaba cuando él se enfadaba. No me corresponde a mí contestar esa pregunta, respondió el mayordomo. Por supuesto que sí, dijo la niñera. No puede decirle algo así a un niño de su edad y no explicárselo. El mayordomo se quedó callado y luego dijo: el duque no lo ha mencionado en años. Lo último que dijo fue que no tenía ningún hijo. Parecía muy afectado, así que nadie le hizo preguntas. El duque no lo había mencionado en años. Lo último que dijo fue que no tenía ningún hijo. Nosotros, bueno, los criados, supusimos que había muerto. Simon apretó la mandíbula e intentó calmar la rabia que sentía en su interior. Si su hijo hubiera muerto, ¿no le habría llevado duelo?, preguntó la niñera. ¿No se le ocurrió pensar en eso? ¿Cómo pudo pensar que el niño estaba muerto si su padre no le llevaba duelo? El mayordomo se encogió en hombros. El duque suele vestirse de negro. El duelo no habría alterado su manera de vestir. Esto es una ofensa, dijo la niñera. Le exijo que vaya a buscar al duque inmediatamente. Simon no dijo nada. Estaba haciendo un gran esfuerzo por intentar controlar sus emociones. Tenía que hacerlo. Solo podría hablar con su padre si se mantenía calmado. El mayordomo asintió. Está arriba. Le comunicaré su llegada de inmediato. La niñera empezó a caminar furiosa de un lado para el otro, refunfuñando entre dientes y refiriéndose al duque en todas las palabras más ofensivas de su extraordinario y amplio vocabulario. Simon se quedó en medio de la sala, con los brazos como palos en ambos lados del cuerpo, respirando hondo. Puedes hacerlo, se decía. Puedes hacerlo. La niñera lo miró, vio que intentaba controlar sus emociones y en voz baja le dijo: respira hondo y piensa en las palabras antes de hablar. Si puedes controlar... Veo que sigue mimándolo como siempre, dijo una imponente voz desde la puerta. La niñera se levantó y, lentamente, se giró. Intentando encontrar algo respetuoso que decir, intentó encontrar algo que suavizara aquella situación tan densa. Pero, cuando miró al duque, vio a Simon en sus ojos y le invadió la rabia. Puede que el duque se pareciera a su hijo, pero no era un padre para él. Milord, usted es un ser despreciable, dijo al final. Y usted, señora, está despedida. La niñera retrocedió. Nadie le habla así al duque de Hastings. Nadie. Ni siquiera el rey, dijo Simon. Hastings se dio la vuelta, sin apenas darse cuenta de que su hijo había pronunciado perfectamente esas palabras. Tú, dijo el duque con voz baja. Simon asintió. Había conseguido decir bien una frase, pero era corta
y no quería tentar a su suerte. No mientras estuviera tan enfadado. Normalmente podría hablar durante horas, pero ahora, la manera en que su padre lo miraba lo hizo sentirse como un niño idiota. Y de repente se sintió la lengua muy, pero muy pesada. El duque sonrió con crueldad. Dime, chico, ¿qué tienes que decir, ¿Qué quieres decir? No pasa nada, Simon, le susurró la niñera lanzándole una mirada envenenada al duque. No dejes que te afecte. Puedes hacerlo, cariño. Y, sin saber cómo, esas palabras de ánimo consiguieron el efecto contrario. Simon había venido a Londres para enfrentarse a su padre y la niñera lo estaba tratando como si fuera un bebé. ¿Qué pasa?, le preguntó el duque. ¿Te ha comido la lengua el gato? Los músculos de Simon se tensaron hasta el punto que empezó a temblar. Padre e hijo se miraron durante un rato, aunque pareció una eternidad, hasta que el duque empezó a maldecir a su hijo y se fue hacia la puerta. «Eres mi mayor fracaso», le dijo a su hijo. «No sé qué habré hecho para merecer este castigo, pero que Dios me asista si algún día te vuelvo a mirar a los ojos». «Milord», exclamó la niñera, indignada. Aquellas no eran formas de hablarle a un niño. «Sáquenlo de mi vista», gritó. «Puede quedarse con el trabajo, siempre que lo mantenga alejado de mí». «Espera». Lentamente, al oír la voz de Simon, se dio la vuelta. «¿Qué has dicho?», preguntó arrastrando las palabras. Simon tomó aire por la nariz 3 veces. Los labios estaban apretados por la rabia. Se obligó a relajar la mandíbula y se rascó la lengua con la parte superior del paladar, intentando recordar aquella sensación de hablar bien. Al final, justo cuando el duque estaba a punto de volverlo a rechazar, abrió la boca y dijo: «Soy tu hijo». Escuchó cómo la niñera Hawkins soltaba un resoplido de alivio, y en los ojos de su padre vio algo que no había visto nunca: orgullo. No demasiado, pero en el fondo brillaba una chispa de orgullo. Eso le dio a Simon un poco de esperanza. «Soy tu hijo», repitió un poco más alto, y no que de repente se le cerró la garganta y volvió a entrar en pánico. «Puedes hacerlo, pero notaba un nudo en la garganta. La lengua le pesaba y se le empezaron a cerrar los ojos. «Y no, Vete a casa», dijo el duque en voz baja. «Aquí no hay sitio para ti». Simon sintió el rechazo de su padre hasta la médula. Sintió una punzada de dolor que le invadía el corazón y, mientras el odio nacía en su interior, se le reflejaba en los ojos. Si no podía ser el hijo que su padre quería, juraba por Dios que sería todo lo contrario.